Saludos, vamos a comenzar a ver el uso de Maple para la práctica que van a tener que realizar y entregar el próximo miércoles. Como decía en la mañana, nosotros podemos combinar texto y ecuaciones utilizando, en este caso, la hoja de documentos de Maple. Entonces, si se fijan en esta zona, yo tengo seleccionada la opción de texto. Entonces voy a escribir el enunciado que me dice si, voy a dar un espacio y voy a cambiar a matemática. Si f de x es igual a 1 sobre, utilizo la diagonal para indicar la división, x al cuadrado el cuadrado lo van a representar o lo van a indicar utilizando el acento circunflexo, o pueden irse aquí a la barra de expresión y seleccionan este botón. Por ejemplo, voy a borrar esto, doy clic aquí, me sale ya la plantilla de este botón. Donde dice A voy a poner X, para cambiarme a donde dice B presiono la tecla de tabulación. Entonces va a ser X al cuadrado. Ahorita estoy colocado en el exponente. Para salir de él voy a presionar la tecla de flecha derecha y continúo, sería más 1, ¿en qué intervalo? Va a ser de x mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces coloco 0. Aquí en estas mismas paletas bajo y busco una que dice símbolos comunes. Entonces selecciono este símbolo, agrego la X, otra vez este símbolo y el 1, coma. Ahí ya terminé mi ecuación o el texto en forma matemática. Ahora me voy a pasar a texto normal. Entonces doy clic aquí en texto y sigo escribiendo. Entonces tenemos que, si esa función está definida en x mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, encuentre las sumas izquierda y derecha para, que voy a cambiar a matemática, n igual a 10, 30 y 50, cambio otra vez a texto, rectángulos. El cambio de texto a matemática nosotros lo podemos hacer con la tecla F5 y así nos ahorramos tiempo de estar pasando de el área de trabajo a estos dos botones. Entonces vamos a pasar directamente a la solución, donde lo primero que tenemos que hacer, si recuerdan, es encontrar el intervalo o el desplazamiento en X que vamos a tener que utilizar para realizar la aproximación de nuestra área debajo de la curva. Entonces vamos a definir algunos parámetros. Entonces hay que evaluar el ancho del intervalo. Nosotros en nuestra fórmula tenemos que vamos a necesitar tres valores: el intervalo inicial o el valor inicial, el valor final y el número de rectángulos.
El número de rectángulos, si se fijan, ahora estoy en matemática, lo voy a especificar con la variable n, y para asignarle un valor va a ser 2 puntos igual. Vamos a comenzar con n igual a 10. Para evitar que a mí me entregue una salida maple, voy a colocar un 2 puntos. Doy enter y no me entrega ninguna salida. Si no hubiera puesto estos 2 puntos y doy un enter, se me genera aquí el valor correspondiente a esta entrada. Entonces no deseo que aparezca ese valor, le doy 2 puntos y enter. Ahora el primer valor del intervalo, conocido como a, va a ser igual a 0, otra vez 2 puntos. B va a ser igual a 1. Y ahora vamos a definir nuestra fórmula para calcular el ancho del intervalo. Entonces voy a ir aquí a los símbolos o letras griegas. Aquí tenemos delta, que nos indica un cambio, en este caso en x. Entonces esa variación en x va a ser igual a b menos a sobre n. Aquí, por ejemplo, para seleccionar b menos a completo, voy a regresar con la tecla de shift y la flecha hacia la izquierda. Voy seleccionando toda la expresión de b menos a y ahora sí presiono la tecla de división o la diagonal, pues sería b menos a sobre n. Y como ya tengo definidos estos valores, b es 1, a es 0, n es 10, si doy un enter me va a entregar el valor de ese desplazamiento o esa variación en el eje x. Ahora, yo en mi fórmula para el cálculo de sumas de Riemann voy a necesitar un índice que me indique cómo o en qué punto me encuentro yo sumando cada una de las áreas de los rectángulos. En este caso tenemos o nos piden dos opciones. Una es encontrar con base a puntos a la izquierda y otra con base a puntos a la derecha. Entonces voy a comenzar con puntos a la derecha. Para esto voy a igualar mi variable x con un índice y. Para poner el índice utilizo la tecla de guión bajo, coloco el i y tecla de flecha a la derecha para salir. Ese índice xy va a ser igual a un valor i, que va a ser nuestro contador en notación sumatoria, que va a multiplicar a la variación en el eje x. Entonces voy a poner delta x. No quiero que me regrese ningún valor, ya que y todavía no está definida. Le pongo 2 puntos y le doy enter. Ya tenemos el desplazamiento en x, ya tenemos la forma de calcular el área de los rectángulos, en este caso a la derecha. Procedemos a definir la función. Para definir una función, nosotros asignamos una letra, en este caso va a ser f, 2 puntos igual, y con respecto a qué la vamos a asignar, en este caso va a ser con respecto a x, y ahora presiono la tecla de guión y mayor que, y eso automáticamente se me convierte en una flecha. Ya puedo escribir la función correspondiente a f de x, que sería 1 sobre x al cuadrado más 1. Le doy un enter
y aquí me muestra que ya se asignó a f de x 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Cómo lo puedo comprobar? Escribo f de x, le doy un enter y me regresa la función. Entonces vamos a calcular el área con puntos a la derecha. Vamos a utilizar la fórmula que decía R, refiriéndonos a los puntos a la derecha, va a ser igual a la sumatoria. Cambiamos de barra. Aquí en la barra de expresión tenemos el símbolo de sumatoria, le doy un clic, y en cuanto a los índices vamos a tener que i va a ser igual a 1 hasta n ¿de qué? De la función f evaluada en x y multiplicada por delta x. Doy un enter y me genera este valor. Si se fijan, son varios números y es una fracción bastante grande. Yo puedo aproximar este valor dándole clic derecho y en este caso voy a aproximar a 5 dígitos. Entonces este es el valor que me da a mí la aproximación utilizando puntos a la derecha. La voy a comparar con una integral definida utilizando la misma función. Entonces vamos a tener el símbolo de la integral definida, se encuentra también en la paleta de expresiones, es este. Doy un clic, me genera la plantilla y va a ser integral definida de 0 a 1, recordando que para cambiar entre cada uno de los parámetros que nos pide esa plantilla va a ser utilizando la tecla de tabulación. Cambio la función, voy a poner f de x, que ya lo tenemos definido, como 1 sobre x cuadrada más 1, diferencial de x. Doy un enter y me muestra el resultado. En este caso es 1/4 de pi. Si lo quiero comparar con este valor, doy clic derecho y aproximo a 5 dígitos. Si se fijan, es aproximadamente la misma cantidad. Nosotros podemos hacer una gráfica de lo que hemos hecho. Entonces, gráficamente se tiene, antes de comenzar con la gráfica, necesitamos cargar una librería que nos permite realizar esa gráfica de manera sencilla. Nos vamos aquí a herramientas, cargar un paquete y buscamos el que dice Student Calculus. Damos clic y automáticamente se carga esa librería. Ahora, en esa librería hay una función que nos permite hacer la gráfica. Esa función se llama Riemann Sum. Chequen cómo se escribe y va a tener los siguientes parámetros. Debemos de definir qué o a partir de qué función se va a calcular la suma de Riemann. Nuestra función es f de x. Vamos a agregar una coma, el intervalo en el cual vamos a calcular.
El intervalo va a ser en el eje X desde 0 hasta 1, coma. Hay que elegir el método de solución. Nosotros tenemos varios métodos disponibles aquí en Maple. Ya los habíamos visto en el tutor que les mostré en clase. Entonces básicamente son a la derecha, a la izquierda, superior, inferior, aleatorio, y hay uno que les puse en la práctica que se llama trapezoidal. También lo pueden graficar con esta función Riemann sum. Entonces el método va a ser igual a sumas a la derecha, coma, la salida. Lo que queremos mostrar con esta función va a ser una gráfica, y como opciones para esa gráfica vamos a decir que quiero que me aparezca rectángulos rellenos. ¿De qué color? A lo mejor un azul, coma, con una transparencia de, no sé, 0.5, y con esto terminaríamos la función. Le doy un enter y automáticamente me genera la gráfica con el número de rectángulos. En este caso son 10 rectángulos que corresponden a los que nos pedía como primera opción. Y si se fijan, en este texto que viene aquí ya nos indica qué es lo que se está mostrando en esta gráfica, ¿verdad? Nos dice que es una suma de Riemann a la derecha de una función f de x, donde f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, que los rectángulos son del mismo tamaño, es una partición uniforme, y que el valor aproximado usando esta integral es de 0.7599, ¿verdad? Se supone que esto es lo que nosotros calculamos. Si se fijan, esto es el valor real. Si nosotros quisiéramos calcular con más rectángulos, tendríamos que especificar en esta función más rectángulos. Para eso voy a utilizar la opción que dice, o que se llama particiones, y en este caso le voy a indicar que quiero ahora representar la gráfica con 50 rectángulos. Le doy un enter. Aquí ha de estar mal algún parámetro. Si esto pasa, lo que podemos hacer es buscar ese parámetro y checar si lo estamos escribiendo de manera correcta. Me voy a ir a ayuda. Aquí a la ayuda de Maple. Voy a buscar el método que se llama Riemann sum. Aquí me sale método o la función. Me dice que hay, o que tiene algunas opciones. Voy a checar la opción que me interesa a mí, que era la de el número de rectángulos. Es este. Entonces quiere decir que le puse una S de más,
Entonces le doy un enter y ya me genera ahora sí de manera correcta la gráfica. Y ahora nos da un valor, si se fijan, de 0.7803, que ya se aproxima un poco más a el valor real calculado en la integral definida. Entonces básicamente así es como vamos a estar utilizando el Maple. Esto es un ejemplo de lo que tendrían que hacer en algunos ejercicios que les encarguen de práctica. Y ya para terminar, nomás recordarles que la práctica tiene un valor de 20%. Recuerden que el examen es 70% y investigaciones son el 10%. Les mencionaba ahí en la página que investigaciones se va a evaluar utilizando la tarea y esta misma práctica, ya que hay ciertas herramientas y ciertos métodos que no se ven en clase, pero que ustedes van a tener que investigar para poder resolver tanto la tarea como la práctica. Por mi parte eso sería todo. Si tienen alguna duda pueden preguntar ahí en la página, y cuando tenga tiempo y que cheque la página pues ya les contestaré. Nos vemos el lunes y saludos a todos.